IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, después de que nosotros procesamos en el software NetDiff, tenemos los siguientes resultados que ustedes ya lo vieron en el último video. Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo qué hago con toda esta información? Pues resulta que la norma de nuestro país nos dice que tenemos que ajustar esta información en algún software de ajuste. No tiene que ser un software totalmente pago, no. Realmente hay muchos software de ajustes, ¿sí? Obviamente para poder ajustar la información necesitamos saber qué pide el software de ajuste, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, obviamente aquí hay datos flotantes, fijos, ¿sí? Entonces tenemos que primero filtrar este punto post y obtener las matrices de varianza-covarianza. Entonces, lo primero que hacemos es, obviamente, vamos a hacer un solo ejemplo de cómo es que se hace. Vamos a hacerlo en un Excel aparte, de cómo se obtienen las matrices de varianza-covarianza, ¿sí? Bueno, eso es muy sencillo. Vamos a abrir este, control C. Sí, para de pronto los que no saben, lo único que se hace aquí es datos, texto en columnas, delimitados por espacios. Y listo, esto queda así. Entonces lo delimitan, borran toda esta parte, ¿sí? Y aquí aplican un primer filtro, ¿sí? Entonces lo primero que hacen es dejar todos los flotantes, ¿sí? Los seleccionan. No deberían ser muchos, deberían ser por ahí un 25% como máximo. Un 30%, no es camisa de fuerza. Le dan clic derecho y le dan eliminar fila. ¿Desea eliminar toda la fila? Sí. Entonces esto queda vacío y automáticamente quedan solo los datos fijos. Listo, ya quito el filtro y lo segundo que hago es graficar la variación de la altura elipsoidal con respecto al tiempo. Evidentemente tengo aquí 82 y tengo un dato mínimo de 66. Yo no puedo confiar en los primeros datos. He visto que los primeros datos no salen tan bien. ¿Sí? Entonces miro un punto por aquí y elimino hasta el 32, por ejemplo. Voy a eliminar hasta el 32. Y vuelvo a revisar la gráfica. Ahí está. La idea es que la variación máxima entre el dato máximo y el de abajo máximo varíe en el promedio 2 centímetros hacia arriba o 2 centímetros hacia abajo, ¿sí? Tampoco puedo cortar un montón de información o si no, la matriz de varianza-covarianza no sería pues muy contundente. Listo, como ya tengo esta parte aquí, ya digamos que esto es variación normal del software, es la precisión propia del software. Recordemos que aquí yo utilicé efemérides navegadas, por lo tanto la variación en altura elipsoidal es mayor. Si tengo una variación de más o menos 2 centímetros al 95% de datos, ¿sí? Pues en posición va a ser más o menos de 1 centímetro. ¿Listo? Es lo que deberíamos esperar. Entonces, aquí lo primero que yo debo hacer es, uno, pues no confiarme en estas precisiones iniciales, ¿sí? Miren la línea base es a 25 kilómetros, ¿listo? Entonces mire que todo es fijo y demás. Entonces, aquí en Excel hay una función muy fácil que en archivo le damos, eh, busquemos aquí, exportar opciones. Y aquí aparecen estas opciones de Excel. Entonces, si no estoy mal, en centro de confianza, en complementos, le damos complementos y aquí aparecen unas opciones. Entonces aquí le decimos ir. Cuando le decimos ir, debemos aplicar o darle chulito a herramientas para análisis BBVA y activar pues el solver, por si lo llegan a necesitar, pero no creo. De todas maneras le damos a aceptar. Listo. Cuando ustedes le dan a aceptar, aquí en la pestaña de datos se despliega algo que dice análisis de datos. Entonces usted le dan aquí y esto es para, digamos, simplificar y obtener la matriz de varianza-covarianza. Entonces aquí, ¿qué buscamos? Pues la que diga covarianza.
le damos a aceptar y automáticamente lo que le decimos es que hay rótulos en la primera fila, ¿sí? Porque tenemos información de letras en la primera fila y le decimos que está agrupado por columnas, una columna, dos columnas y tres columnas, X, Y, Z, es set geocéntricas. Entonces aquí yo empiezo y señalo desde el primer dato hasta el último dato. Listo. Y el rango de salida, le digo, no en una hoja nueva porque no es necesario. Rango de salida en la misma hoja y selecciono. Puede ser un cuadro así de grande en la parte de abajo. ¿Sí? Puede ser de 6 por 6 como quieras, no pasa nada. Lo importante es que ahí digamos, se van a arrojar los resultados y le damos a aceptar. Listo, eso es todo, no es más. Así de fácil es obtener una matriz de varianza-covarianza. ¿Sí? Esta es la variación, ¿sí? La varianza realmente es la desviación estándar al cuadrado, no es más. ¿Sí? Es una desviación estándar al cuadrado. Entonces, ¿cómo se saca desviación de estándar de x con x? O la variación misma de x con x. O sea, es prácticamente, si yo saco aquí únicamente para explicar, perdón, la raíz cuadrada. ¿Sí? Si yo saco la raíz, pues ya tengo la desviación estándar en x. 9 milímetros, ¿sí? De esa manera es fácil sacar. Por eso es que la matriz de varianza-covarianza es tan buena porque es un indicador de qué tanto varían los datos con respecto a algo. Entonces, por ejemplo, con respecto a x con x, pues está la variación 9 con elevado a la menos 0,5, ¿sí? Es un dato bastante pequeño. Y está la variación de x con y, la variación de x con z, está de y con y, de y con z y z con z. Entonces es prácticamente como un resumen de esta variación. Por ejemplo, si yo grafico z con z, pues a altura elipsoidal en este caso, pues esta sería la variación. Entonces si yo grafico, por ejemplo, la variación de x con z, para que lo miremos, por ejemplo aquí, ¿sí? Digamos, le digo que este es X y este es Y, pues él saca como una dispersión, una variación que tanto varían los datos con respecto a, digamos, esta variación con respecto a esto. Y obviamente estas matrices de varianza-covarianza son las que utiliza el software de ajuste. Listo, ¿qué más necesitamos? Necesitamos saber obviamente el promedio, ¿sí? Entonces, obviamente hacemos el promedio de los datos ya filtrados y listo. Espera que algo pasó. Promedio. Debe ser porque aquí le metí como un más, vea. Bueno, no pasa nada y hacemos el promedio. Listo. Promedio de X, de Y y de Z. Entonces, estos de aquí son los promedios. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber los delta de X, delta de Y y delta de Z con respecto al vector. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, este fue un procesamiento de UNCA con respecto a GPS1. Acá mismo en UNCA está la coordenada fijada, mire. ¿Sí? O la que yo utilicé. La puedo extraer aquí mismo del punto POS. Entonces de pronto aquí está. Entonces esta es la referencia. Entonces, ¿cómo se saca el delta de X? Y hay que hacerlo de la siguiente manera porque es obligatorio. El punto visado, o sea, el GPS1 o el rover en este caso, menos la referencia. Si se hace de manera contraria, el software no lo va a leer. Entonces estos son los vectores delta X, delta Y y delta Z. Listo. Parece difícil, sí, realmente es organización de los datos. Acá para ser organizado, pues yo digamos que le digo que es UNCA a GPS1. Listo, no es más, eso es lo que se debe hacer vector por vector. Por eso es que cuando hagamos un procesamiento no se puede cobrar tan económico porque tiene hartos pasos. Y más cuando lo hacemos en software libre, cuando hacemos las cosas correctamente, ¿sí? Que el deber ser es utilizar software libre, ya que se les está brindando esta herramienta para que no vuelvan a utilizar software
pues craqueados, que no es lo correcto. Casi que el 80-90% utiliza software craqueado, el de los profesionales a nivel de procesamientos GNSS. Los otros utilizan software de las casas matrices, pero estos software de las casas matrices tienen sus debilidades y falencias. A partir de 30 kilómetros ya empiezan a fallar, empiezan a dar soluciones no confiables. Listo, ¿por qué? Porque lo hemos demostrado dentro de nuestras investigaciones internas del grupo. Ahora, después de que tenemos esto, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es, pues, de manera ordenada, yo ya tengo aquí, voy a cerrar esto porque esto era únicamente para explicar. Yo ya tengo aquí un Excel ordenado con los promedios, mire, ya todo filtrado, ya tengo mis gráficas filtradas, por ejemplo, de INRI a GPS1, miren, esta es la variación, es mucho mejor, más constante. De Manizales, miren la variación, aquí está prácticamente el promedio de la altura litoral en 0.75. Con respecto a INRI, 0.75. Con respecto a Pereira, mire que Pereira la verdad se comportó, esta línea base, aunque fue corta, miren que el promedio es 0.78. Vamos a ver qué pasa con el software de ajuste al ver esta variación tan grande. Y miren esta variación de UNCA, ¿sí? 0.72, ¿sí? Pero más o menos está de esa manera, ¿sí? Ya todo está filtrado, todo es solución fija. Traté de que aquí el promedio variara solo 2 centímetros hacia arriba, ¿sí? Mire que si le sumo 72,2 da 74, ¿sí? Más o menos 2 centímetros, esa es la idea. Mire que no elimino tantos datos, tengo 378 datos o épocas, ¿sí? Que es lo mismo, ahí está. Listo. Entonces, ¿qué más debo mirar aquí? Listo. Ya tengo las matrices de varianza covarianza para cada uno de los vectores. Mire, ya saben cómo se hace. ¿Sí? Primero es el alistamiento de la información, los promedios y los vectores. Aquí yo ya los tengo como valores, ¿sí? Obviamente, si quieren, por ejemplo, verifiquemos. Este es el promedio del dato de GPS1 menos, en este caso es INRI, menos esta. Rover menos base. Mire, ahí está. Si yo lo hago al contrario, base menos rover, me va a dar negativo. Y por ende, el software necesita, como uno ingresa las coordenadas de las bases en el software de ajuste, él necesita los datos positivos, ¿sí? Para que él coja y haga solo esta operación, sumas. Entonces, por ejemplo, él coge INRI, para que entiendan qué hace el software, y suma el delta de X. Entonces ahí obtiene automáticamente este con este es igual, ¿sí? Entonces él utiliza es el más en la fórmula. Por eso es que se debe restar el rover menos la base, ¿listo? Bueno, eso es obligatorio, si no, no da la prueba de chi cuadrado. Esto se deja como valores, ¿sí? Para, digamos, que nos facilite el tema del traslado hacia el software. Bueno, después de eso tenemos que, digamos, que hacer un fichero, que sea un fichero en formato .lsa, ¿sí? Entonces después de esto ya nos vamos hacia la carpeta de ajuste. Estos ya son los resultados del ajuste, ¿sí? Pero este es el archivo que tenemos que armar antes de ejecutar este software, ¿sí? Entonces miremoslo a ver cómo es el formato, abrir con bloc de notas, ¿sí? Y aquí está. Entonces, así es como se insertan, ¿sí? Las coordenadas de las bases. En este caso, POSG, se pone la sigla POSG, espacio, nombre de la estación permanente, espacio, fix, para identificar que es una referencia inamovible, ¿sí? Ahí aquí empieza ya latitud en grados, minutos, segundos con 5 cifras decimales, espacio, mire que todo va separado por un pequeño espacio, ¿sí? La norte en mayúscula, espacio, luego empieza la longitud, 75 grados, 53 minutos, 49 segundos, espacio, y la W, y la altura litoral con 4 cifras decimales, espacio, y la M, ¿sí? Esto es lo que debe llevar el archivo .lsa, así es como se hace este formato, ¿sí? Se puede dejar solo esto, sí, PostGep, ¿listo? Para que se den cuenta, vamos a abrir ahora sí el software
de Salsa. Esta es la plataforma, recién el abre. Se da primero proyecto, se le da nuevo y yo voy a crear aquí es únicamente para enseñarle. Entonces, test enseñanza. Listo. Ya él queda, bueno, no se pueden con espacios, project, volvámoslo a descargas. Espere, lo cerramos. Project. Y aquí le demos nuevo. Dejémoslo en descargas. Test. Nada más. Listo. En formato .prot. Listo. Ya quedó creado el proyecto. Entonces aquí lo único que yo hago es le doy record, insert, importar y le digo incluir LSA. ¿Sí? Entonces digamos que aquí voy a crear un archivo de texto. Entonces, coordenadas bases. Y la extensión es LSA. ¿Sí? Le damos clic a abrir con blog de notas. Y vamos a pegar esto. Vamos a guardar. Listo. Entonces aquí yo le digo importar LSA, coordenadas de bases. Y listo. Mire que él ya me sube las coordenadas de la base. Así de fácil es importar. Si yo aquí le despliego, ya me aparece. Aquí en vista puedo decirle abrir el record editor. ¿Sí? En este caso, venga, miramos a ver qué se hizo. En view, final record editor, a ver qué se hizo. Ya apareció. Era cliquearlo y cliquearlo varias veces. Aquí lo puedo cuadrar en este espacio, ¿sí? Y mire, si yo intento agregarlas desde acá, realmente hay algunos inconvenientes con este software y es mejor crearlas desde el blog de notas. Mire que aparece fijo, ¿sí? Si tuviéramos la matriz de varianza covarianza de las bases del LIGAD, podríamos decirle constraint y aquí añadir las varianzas covarianzas, que es mucho mejor. En este caso es un punto fijo, hacemos de cuenta que no tiene ningún error, ¿sí? Pues lo cual no es del todo cierto. ¿Listo? ¿Qué configuraciones? Bueno, ya vimos cómo se crea el archivo de ajuste. ¿Listo? Ahí está el archivo de ajuste, es muy sencillo. Miren cómo es. PostG, nombre del fichero, fix, latitud, ¿sí? Y longitud y altura litoidal. Todo separado por un espacio. ¿Listo? Así es como se creó. ¿Sí? Miren, coordenadas de base, mírenlo bien para que lo tengan presente. ¿Sí? Ahí lo dejo un rato para que lo tengan listo. Así se crean las coordenadas de la base, es mejor crearlas de esa manera. Ahora, ¿cómo se crea un vector? Entonces el vector se crea, hay que cliquear el proyecto. Le digo record, insert, ¿sí? Y le digo de X, Y, Z. Este sí toca crearlo aquí de manera manual, que son los desplazamientos del vector. Entonces, desde hasta, ¿sí? Y todo esto está vacío. Entonces, por ejemplo, ¿desde dónde? Por ejemplo, desde INRI. Miremoslo paso a paso cómo se crea. Hasta GPS1. Hay que tener especial atención de que utilicemos los mismos nombres que utilizamos en las coordenadas de la base. En este caso, INRI está en mayúscula. Así lo debemos poner. No es que escribamos INRI en minúsculo, si no nos queda mal. Estos software son libres y tienen sus, digamos, sus detalles. Y aquí GPS1 y siempre ponerle GPS1 a todos los vectores, GPS1, GPS1. En este caso tenemos 3 vectores en este momento. ¿Sí? Delta de X, ¿de dónde saco ese delta de? Busco la hoja de Excel INRI, delta de X, aquí mire. Entonces lo copio aquí, control C, lo pego, ¿sí? Donde dice que así es como se debe restar el tema de, bueno, toca copiarlo desde aquí porque no va a copiar desde el otro lado. ¿Sí? Aquí mire, le doy control C. Estos son los delta X, delta Y, delta Z. ¿Sí? Es la diferencia entre la coordenada promediada del rover
menos la referencia de la base, para la X, para la Y y para la Z respectivamente. Ahora faltan las covarianzas, ¿sí? Miren las covarianzas aquí. Entonces aquí me pide, y hay que tener mucho cuidado, me pide covarianza XX, YY, ZZ, y hay que tener especial atención de introducirlas porque están invertidas. Pero aquí tenemos todos los valores. Entonces en este caso, XX, empiezo con las más fáciles, XX, ¿sí? Luego, en este caso, YY, que es la otra covarianza, y aquí estaría. Y voy con ZZ. Realmente es la desviación estándar al cuadrado. Y aquí estaría. Algo pasó. Ah, lo copié desde abajo. Se copia desde arriba. Listo. Me falta covarianza XY. Lo busco aquí. X con Y. Entonces es la intersección de las dos. Control C. Listo. Y aquí XZ. Mire que la covarianza es un valor muy pequeñito. Pero hay que rellenarlos todos. Y luego YZ. Covarianza de Y con Z. Entonces ya el software sabe cómo están dispersos los datos, cómo varían con respecto a todo. Y él automáticamente calcula la desviación estándar, mire que es 2.7, ¿sí? Obviamente es sacando la raíz de este valor y aquí ya la desviación estándar, ¿sí? Y las convierte a desviación estándar para este, norte y altura elipsoidal, ¿sí? Eso es muy fácil hacer esas conversiones y además el software lo hace internamente. Acá no hay que oprimir nada más porque las alturas ya están referidas al terreno o a la marca, ¿sí? Aquí todavía no vamos a utilizar esto de escala. Y listo. Entonces, aquí ya tenemos el primer vector y así sucesivamente tenemos que tener calma, paciencia, ir subiendo cada vector, cada vector. Entonces los vectores se suben con coordenadas geocéntricas y las bases con coordenadas geodésicas, mire. ¿Listo? Entonces voy a cerrar esto un momento para mostrar el avance en el otro software. Le voy a decir que no, me guardé esto. En este software yo ya tengo todos los vectores, ¿sí? Ya hice el ajuste y demás. Quiero que miren las configuraciones con las cuales después de iterar y demás, es como debemos nosotros tener las configuraciones como un estándar, ¿sí? Entonces aquí esto venía por defecto con otros valores. Hay que dejar máximo número de iteraciones 20. Este valor de criterio de convergencia se dejó tal cual. Yo no estoy utilizando modelos geoidales, aunque hay la opción de usar el EGM 2008 para que nos dé la altura ortométrica aproximada, ¿sí? Y es importante cliquear, calcular la confiabilidad externa de la red, ¿sí? Eso es importante oprimirlo, ¿sí? Es realmente un buen criterio, muchas se puede dejar no. Aquí se puede dejar en forzar estable para que el computador no se nos vaya a trabar, de pronto si es un computador viejito, ¿sí? Y aquí le dejamos escalar por APB, ¿sí? Es algo que recomienda el manual. Aquí la longitud para Colombia es West Occidental y aquí el nivel de confianza de la prueba de chi cuadrado es del 95%. Le podemos poner 0,99, pero ya es muy exigente. Sí, realmente con 0,95 cumpliríamos con casi todas las normas. Y aquí este valor estaba por defecto en punto 25, es decir, 25 centímetros. Como es una red de alta precisión, ya sabemos que más o menos los resultados esperados son de 2.5 centímetros. Entonces en ambos lados, los warning y la external reliability error y el warning para que nos arroje bandera roja debe estar en 0.025. Para que nos arroje el resultado, el error de elipse y el nivel de confidencia para el error de elipse estaban en un sigma, se debe dejar en 95%. Y al resto es por defecto. Aquí en configuración tenemos que decirle Houston a todas estas 4 pestañas y dejar aquí una parte por millón, que es lo que dice la norma, ¿sí? Y el error de centrado de las bases del IGAT, ¿sí? Aunque sean perfectas, bueno, le podemos dejar realmente 3 milímetros, pero ya sabemos que las coordenadas de liga tienen una repetibilidad de más o menos 2 milímetros, 3 milímetros. Podemos dejarle 2, no pasa nada.
¿sí? Y aquí, obviamente, como dependiendo el instrumento que utilicemos en los rovers, en este caso yo dejé 8 milímetros, pero puedo dejarle 5 milímetros, bien sea para bastón o para base nivelante. Si es base nivelante, pues puedo dejar aquí 3 milímetros. ¿Sí? Listo. De todas maneras, aquí hay unas opciones. Range pole es bastón, ¿sí? Que sería para los rovers. Aquí, por ejemplo, rovers, en este caso utilizamos bastones, ¿sí? Nivelado con bastón. Y aquí en la base se puede dejar trípode, ¿sí? Entonces él automáticamente para trípode le pone 1 milímetro y para bastones le pone 4 milímetros. Podemos dejarlo así, trípode y range pole. Es decir, son las desviaciones estándar de los instrumentos o accesorios o los errores de accesorios usados. Y este serían las partes por millón esperadas de la línea base, un ppm. Esa es la ficha técnica de nuestros equipos y la norma también nos exige una ppm para posición y 2 ppm para altura. Si pongo uno ya ahí serviría. Entonces ya quedaría aquí totalmente actualizado según la normatividad. Y esta Reliability me garantiza de que toda la red por todos los lados sea, digamos, que cumpla, si no hay ningún letrero rojo, me cumpla, que es una red global, con una precisión global menor que 2.5 centímetros. Y la prueba de chi cuadrado me detecta datos anómalos, líneas bases anómalas. Entonces es una buena prueba. Y aquí está la covarianza, digamos que a priori y la pos a priori. Entonces se utiliza el escalamiento utilizando estos, ¿sí? Y esto va enlazado con la prueba de chi cuadrado. Listo. Entonces, una vez que yo tengo todo esto, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa? Yo aquí tenía, digamos, también la estación permanente Pereira, ¿sí? Porque recordemos que yo hice 4 procesamientos. Mire, Pereira, Manizales, y yo introducí todos estos valores. Vamos a darle a ajustar, Project, y le damos bien sea la tecla F5 para ajustar, le decimos que salvar. Ya, acá automáticamente me dice que la prueba de chi cuadrado falló, ¿sí? El upper bound exceded, ¿sí? Entonces aquí 3.7 no está dentro de este intervalo. Recordemos que la prueba de chi cuadrado son dos intervalos, un intervalo inferior y un intervalo superior. Mire que aquí está al 95% de confiabilidad. Si yo cambio las confiabilidades aquí, por ejemplo, el por defecto estaba en .95. Si yo le pongo .90, obviamente estos dos intervalos van a cambiar. Yo aquí le digo otra vez calcular. Mire que cambian los intervalos. ¿Sí? Estaba en 1.63. Ahora vuelva el máximo, el upper bound. Y aquí vamos a darle configuración. Entonces la recomendación es dejarlo en .95. Si quieren, revisen aquí, pueden detener el video. Ese se actualiza después de que yo le doy ajustar. Mire cómo subió. ¿Sí? Entonces, obviamente estos intervalos se actualizan de acuerdo a los niveles de confiabilidad. El test de convergencia pasó. Lo que es el test de confiabilidad global externo no pasó. Mire que, bueno, por poquito, pero no pasó. Pero la prueba de chi cuadrado tampoco pasó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber algo que está afectando. ¿Sí? Si yo quiero que pase la prueba de chi cuadrado, yo puedo utilizar los conceptos de escalamiento, ¿sí? De la matriz de varianza covarianza en la diagonal. ¿Sí? Eso es lo que dice el manual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo aquí 1, no modifico nada en la varianza, ¿sí? De la división estándar de la diagonal. Pero si pongo 5 unidades aquí, ¿sí? Pues obviamente sí va a hacer que cambie y multiplique este valor por un escalar de 5 unidades, este valor por un escalar de 5 y otro valor por escalar de 5. Esa teoría está aquí, ¿sí? Entonces, scaling, ¿qué es? Aplicar un factor de escala para multiplicar la covarianza, ¿sí? Ahí está, en el manual lo dice, el manual de salsa. Listo, datos fijos, vea, ahí está. Constraint es constreñido por una matriz de covarianza. Y dato floating es un dato libre para ajustar, ¿sí? Obviamente aquí estoy haciendo el ajuste. La norma solo nos pide 2 referencias, pero quise hacerlo con 4 para ver qué pasa.
En este caso, si yo quiero, digamos, dejar Pereira, pues yo qué hago en Pereira, eh, yo en vez de decirle que tiene 9 de escalamiento, 9 unidades, le puedo poner 20, por ejemplo. ¿Sí? Project, Calculate Adjustment, y sigue fallando. ¿Sí? Significa que este vector tiene algún problema. Project. ¿Sí? La idea, mire cómo cambia la elipse de error. 2.3 se acerca, pero por más de que lo cambie, él sigue generando. Él me dice que en Manizales, aquí, mire que ya pasó el test global, ¿sí? Test global, pero porque obviamente escalé Pereira, ¿sí? Entonces aquí, si yo lo escalo por 50, que ya no se debe hacer, porque le estoy diciendo, la matriz de varianza prácticamente es milimétrica, y si lo multiplico por 30, si digamos tenía 2 milímetros de desviación estándar en la diagonal, 30 por 2 son 60 milímetros. Obviamente ya es un vector que no deberíamos usar, ¿sí? Entonces, si por más de que yo subo esto, ¿sí? 70, por ejemplo. Estos son barbaridades, lo que estoy mostrando es únicamente para enseñarles. Listo. Entonces alguien diría, no, esto ya quedó. Pero resulta que tenemos que hacer que nada quede en rojo, ¿sí? Y tenemos que hacer que estos valores de aquí sean menores que 6 unidades. Esto es algo que uno va descubriendo a medida que va. Por ejemplo, en esta presentación de este autor, ¿sí? Él aquí máximo yo le veo valores de escalamiento de 4 unidades, mire, ¿sí? Y prácticamente 4 4 4 4 4 a todos les puso 4, ¿sí? Pero no quiere decir bueno, ¿qué pasaría si yo de pronto a todos le pongo un factor de escalar de, por ejemplo, de 15? ¿Sí? Entonces miremos a ver. O por ejemplo de 5, ¿sí? A ver qué pasa. ¿Será que pasa? Así como la del autor. Le doy Project. Bueno, le puedo dar F5 para que recalcule. Y mire que no sigue pasando. Ya digamos que después de 6 unidades no es recomendable hacer escalamientos porque ya estaríamos queriendo decir que nuestras matrices de varianza-covarianza o nuestro procesamiento de línea base no fue muy confiable, ¿sí? Lo máximo que deberíamos poner es 6 y tampoco pasó. Está en 2.9 unidades, está muy lejos de 1.88, muy lejos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, desactivar algún vector, ¿sí? Por ejemplo, aquí la external, por ejemplo, puedo revisar la external reliability, ¿sí? Entonces, mire que este me dice 5 centímetros, ¿sí? También puedo revisar los errores residuales, ¿sí? Por ejemplo, los errores residuales es el RAW entre, por ejemplo, entre Manizales y GPS1 para la línea Z o digamos, el vector Z, BZ, VZ, delta Z, tengo 1.7 centímetros, ¿sí? Pero mire que realmente todos estos residuales están por debajo de 2 centímetros porque él hace un ajuste. UNCA está en 3.7 para el vector Y. Entonces RAW no lo debo mirar mucho porque realmente él ajusta y él hace un buen ajuste y eso queda prácticamente centimétrico. De pronto quiero mirar la external reliability. Mire que el test global no está pasando y él me está dando un indicador. Oiga, en Pereira, gracias al test reliability, ¿sí? Miren que más o menos aquí la confianza global, ¿sí? Si yo apago el test reliability, mire, configuración, ¿qué pasa si yo lo apago? Yo le digo que no lo calcule. Doy project y le digo calcular adjustment. Sí, pues todo va a pasar, pero mire que no me calcula ya el test global de confiabilidad. Entonces, porque dice no calculado, pero sigue fallando el test de chi cuadrado. Entonces, el test reliability global nos sirve para detectar qué línea base está fallando. Por eso es que se le puso aquí en la configuración algo bastante
pues un valor normal de 2.5 centímetros, que es lo que debería cualquier red, digamos que cumplir. Aunque el IGAT, yo sé que ellos aceptan hasta 12.5 centímetros, ¿sí? Entonces podríamos ponerle aquí, no sé, 12.5, pero realmente como nosotros procesamos para ingeniería, nos interesa que esté por debajo del test global de 2.5 centímetros, ¿sí? Entonces yo le digo aquí que sí lo calcule. Vuelvo y lo P5 y obviamente el error lo tengo aquí en Pereira. Entonces vamos a eliminar ese vector de Pereira, ¿sí? Porque es el que nos está haciendo que falle la red o el cálculo, ¿sí? Y además miremos un ojo, mire, acá nomás la información nos está diciendo que el promedio es 1572.78, ¿sí? Y aquí, si yo reviso las otras, el promedio es 1572.72. Manizales, .74. INRI, .74. Entonces, ¿cuál es el más desviado? Pues Pereira, miren el promedio. O sea, a simple vista ya sabemos que esta vector iba a fallar. Nomás miren la tendencia, no es una tendencia lineal, sino siguió cayendo, cayendo, cayendo y se estabilizó en .77, pero con muy poquitas épocas. Recordemos que para que sea confiable, un levantamiento geodésico mínimo deben haber 300 épocas fijas, ¿sí? Obviamente pues aquí hay 415. ¿Listo? Mire, 344, 338, listo. Entonces aquí en el software yo decido apagar Pereira. Entonces ya está apagado. Y voy a decirle que todo tiene un factor escalar de 6 unidades. Project, vamos a darle F5 para que recalcule. Y automáticamente el test de chi cuadrado pasa, el test global pasa. Sí, 2.1 está por debajo de 2.5 y yo podría dejarlo ya así. Mire que ya esto se volvió más redondo. ¿Sí? Miren el test global, 2.1 centímetros el test global en 2D, ¿sí? Y en vertical 2 centímetros, ¿sí? Y en 3D el test global 3 centímetros, ¿sí? Lo cual pues es bueno para esta red. Lo podría dejar así en 6, pero pues mire que aquí tengo un valor bajito, 1.59, entonces lo puedo dejar por ejemplo en 5, 5, ¿sí? 5. Entonces, lo máximo aquí que podemos dejar son 6 unidades. Si no, tenemos que volver a procesar y revisar a ver qué pasó con nuestros procesamientos. Está fallando entonces el procesamiento. Entonces aquí le damos F5. Y listo, sigue pasando la prueba. Ya tenemos 1.91. ¿Sí? Y el test global bajó, mire, ya está en 2.7 porque no estoy haciendo un escalamiento tan grande en la matriz de varianza-covarianza. ¿Sí? Significa que estoy multiplicando por 5 estos errores residuales o desviaciones estándar iniciales. Por ejemplo, quiere decir que multipliqué por 5 esta desviación estándar. No eran 2.7 milímetros la desviación estándar, sino era 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, es bastante bueno este ajuste utilizando matrices de varianzas covarianzas porque nos llevan la información y nos lleva a saber qué precisión real tiene nuestro punto. En este caso, 2 centímetros reales. Si alguien lo compara con otro método, va a tener 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, no, de pronto esto no es 5. Yo quiero que sea 4 porque quiero mostrar mejores datos. ¿Sí? Ya de pronto con 4 no va a pasar. Y esto es normal, el Trimble Business Center también hace escalamientos, ¿sí? Y los valores que utiliza el Trimble Business Center están entre 3, 4, en el mejor de los casos 2, ¿sí? Eso depende de qué tan limpia estuvo nuestro procesamiento de las líneas bases. O que también se realizó, qué datos se realizaron. Aquí ya falla la prueba de test del chi cuadrado. Pero miren que el test global, entre más aquí, obviamente cumple, pero el chi cuadrado falla. Entonces, ¿qué hago yo? Lo dejo todo en 5, ¿sí? Mire que es muy sencillo, es solo escalarlos todos al tiempo, ¿sí? O mire acá, por ejemplo, él lo dejo en 4, ¿sí? Pero yo podría decir que algún vector de estos es mucho mejor que los otros. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, INRI lo va a poner 3,
para que el test global baje. Pasó la prueba de chi y aquí ya tengo 1.6, tengo 1.93, ¿sí? Y aquí 1, F5, y todo sigue pasando. Mire, pasa la prueba de chi cuadrado y el test global quedó en 1.6 centímetros, lo que quiere decir que nuestra red tiene una precisión de 1.6 centímetros, ¿sí? En 2D y en 3D de 2 centímetros. Listo, eso era todo lo que quería mostrarles. Ya si de pronto yo muevo aquí a 4 unidades, ya de pronto no, ya está muy sobre el límite de la prueba de chi, ya no va a pasar, ¿sí? Quiere decir que el mejor vector de todos fue INRI, ¿sí? Fue este. Y obviamente con Unca pues se pudo procesar, pero con Pereira, que fue el más cercano, hubieron inconvenientes. ¿Por qué? Pues digamos que ya sabemos que a simple vista que con este vector, ¿sí? Hubo problemas. Entonces, no es solo promediar, ¿sí? ¿Qué pasaría si de pronto hubiésemos promediado? Pues vamos a mirar qué pasaría, ¿sí? Entonces, vamos a mirar los valores finales versus cómo lo haríamos sin un software de ajuste. Entonces, 5, 5 y listo. Ya aquí podemos exportar absolutamente lo que necesitemos. Aquí lo importante es solo exportar el punto ajustado, ¿sí? Con la matriz de varianza-covarianza, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos ajustar en base al GPS1, vamos a tener los valores de varianza-covarianza aquí. Entonces, adjusted point, por ejemplo, en descargas, ajustado final. ¿Sí? Y miremos en descargas, ajustado final, acá está, lo abrimos con, entonces están las coordenadas finales, los vectores que se utilizaron de referencia, ¿sí? Que fueron 3, aquí está la matriz de varianza-covarianza, XX, YY, ZZ y los otros valores, ¿sí? Y están las coordenadas finales y la altura elipsoidal final, 1572.748. También lo puedo ver aquí en el software view, final positions, ¿sí? Y aquí puedo ver las desviaciones estándar, ¿sí? Pero una cosa son las desviaciones estándar y una cosa es el test global. Yo me confío más en esta accuracy, esta precisión, 1572.748. Y obviamente la latitud y procesada, ¿sí? Y aquí estas son las elipses de error, ¿sí? Bueno, si lo hubiésemos hecho, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un promedio. Solo vamos a analizar la altura elipsoidal. ¿Qué pasaría si utilizáramos los promedios? Por ejemplo, el promedio de esta altura elipsoidal es 1572.77. Lo mismo. Vamos a hacer el promedio. Quiero que miren las diferencias de por qué es tan bueno usar un software de ajuste. Nos ayuda a detectar errores. Obviamente aquí como son pocos vectores, pues digamos que es fácil identificar, pero si fueran muchos, bueno, también creo que lo puedo hacer aquí. Hay una promedio, enter. Listo. Y me falta este. Promedio, enter. Listo. 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo promedio? Como normalmente de pronto lo haría cualquier persona. ¿Qué diferencias habrían? Cierro. Pero otra vez porque están en diferentes hojas. Promedio de este con el de este con el de este con
el de este. Y cierro. Listo. Aquí me dice que el promedio es 1572,749. Y aquí el dato ajustado 1572,748. Digamos que no hay mucha diferencia porque tengo 4 vectores. Obviamente eso garantiza que un promedio pues sea muy bueno. Pero si yo por ejemplo borro un K, miremos cómo va el promedio. 1572,758. Y si de pronto yo solo hubiera cogido Pereira con INRI, es decir, borro Manizales, solo me voy con dos, doble determinación, 1572,76. ¿Sí? Entonces ya sería solo el promedio de dos vectores. Pero entonces esto garantiza de que sea pues súper confiable y sepamos estimar una desviación estándar, una elipse de error y descartar datos o vectores anómalos. ¿Listo? Entonces esto es mucho mejor obviamente que hacer un promedio, ¿sí? Y obviamente estaríamos cumpliendo con pruebas estadísticas y demás que nos piden las entidades, ¿sí? Este software no arroja la prueba del M0 directamente, ¿sí? Hay otro software que sí la arroja, entonces este software no serviría directamente para el IGAT porque no arroja la prueba del M0. El IGAT es tan quisquilloso y es tan, digamos que, burocrático que si no arroja la prueba del M0 ellos no lo aceptan, a pesar de que le mostremos que este software es el mejor y demás y que hace prueba de chi cuadrado, si no arroja la prueba del M0 ellos no lo aceptan. Hay otro software de ajustes que estamos investigando que sí arrojan la prueba del M0, lo vamos a ver en un próximo video, pero quiero que se lleven, este es el mejor software de ajuste para ingeniería, para obras y demás, que obviamente podemos encontrar. Ya sabemos que el Trimble Business Center tampoco da la prueba del M0, por ende, este software de ajuste se parece mucho a lo que hace el Trimble Business Center. Sí, para proyectos de ingeniería, este software es más que suficiente y es muy interesante. En otro video les voy a mostrar cuál sí serviría para el tema del IGAT, que el IGAT solo le importa la prueba del M0, no es más. Bueno, espero les haya gustado este video, compartan si tienen dudas de cómo haber ajustado esto, pues pueden preguntar al grupo Premium, ¿listo?